cristianos en la tierra son mantenidos en un perpetuo estado de éxtasis religioso, el cual activa sus poderes psíquicos bajo el control de sus dioses. Esta energía colectiva es entonces canalizada para ejecutar funciones necesarias. La mayor parte de las actividades tienen que ver con la supervivencia de la banda o del grupo y especialmente su dictador, reclutando nuevos miembros entre los recientemente muertos, robando almas de otras bandas, luchando para evitar que el colegio invisible libere a miembros de la banda o de estos grupos. Cada banda teocrática trabaja con un grupo correspondiente de personas vivientes, ya sea religiosas, ocultistas, políticas o de otros intereses comunes, música popular, deportes o centrados en otros medios. Los teócratas pueden ser encontrados andando por allí alrededor de casi cualquier lugar en donde se reúnen muchedumbres. Recuerde que el plano astral no es un lugar, está aquí, pero en diferentes vibraciones o densidades. Los teócratas, comunicándose telepáticamente con cristianos individuales cuando oran, pueden llamarse a sí mismos dioses o Cristos o Espíritu Santo, lo que fuera que esperen sus creyentes. Ellos también podrían afirmar ser ángeles o santos o demonios, si fuese apropiado para sus planes. Algunas personas que deliberadamente se convierten en satánicos en la tierra sostienen posiciones de poder en el infierno después de morir. Las clases más bajas del infierno están compuestas de cristianos que creyeron en la mitología básica, pero tenían muy poca confianza en sí mismos para creerse salvados. Quien vaya al cielo o al infierno es casi siempre determinado por qué banda en particular o grupo de teócratas llega a ellos cuando están en el proceso de la muerte física. Las mitologías musulmanas, hindús y budistas son también instituciones teocráticas diseñadas para encarcelar almas de creyentes en sus propias formas del cielo o infierno. Los teócratas tienen diversas formas de persuadir a los ateos o agnósticos a unirse a bandas organizadas, como cualquier tipo de comunidad de espíritus, haciéndose pasar por parientes o amigos fallecidos, o alguna persona famosa que admiren, estrellas de rock, políticos, artistas de cine, escritores, científicos, incluso caracteres de ficción. Experiencias cercanas a la muerte, en las cuales el cordón de plata de la persona no está realmente roto, los teócratas cometen errores, porque revelan información acerca de la vida después de la vida que los teócratas quieren ocultar. A veces los miembros del colegio invisible aparecen durante el encuentro para advertir a la persona de que los teócratas son impostores que esclavizan y destruyen almas. Aunque la mayoría no recordará la experiencia conscientemente, muchos son afectados por ella, lo suficiente como para volverse hostiles a los aspectos teocráticos de la religión. Sectas religiosas teocráticas a menudo prohíben deliberadamente el contacto mediúmnico con el mundo espiritual, precisamente por la necesidad de proteger el conocimiento de la verdadera naturaleza de la vida después de la muerte. Cada una de las ideas, en el fondo de doctrinas tradicionales de los teócratas, son una mentira y dice lo siguiente. Por ejemplo, que solo Dios, bajo el nombre que sea, es bueno. La gente básicamente es mala e incapaz de mejorarse a sí misma moralmente por sus propios esfuerzos, que solo Dios es naturalmente inmortal, pero las personas pueden ganar la inmortalidad a través del servicio apropiado a la deidad, de la adoración, que los seres humanos pueden recibir perdón por sus pecados y fuerza divina para apoyar y mejorar sus varias debilidades, dejando entrar a Dios dentro de sus corazones, es decir, creando un poderoso lazo psíquico entre ellos y la deidad a la cual adoren. Esto hace a la gente más débil e incrementa su dependencia en los teócratas. La metodología del control mental religioso es lo que conocen los psicólogos modernos como condicionamiento operante, alterando la conducta y programando mentalmente por medio de refuerzo positivo y negativo en el nivel físico y sensorial. Los teócratas fortalecen este condicionamiento transmitiendo ideas y emociones directamente en las mentes subconscientes de la gente por medio de la telepatía, y usan los propios poderes psíquicos de la gente para controlar a otros miembros de la congregación o secta. La clave es poner a la gente en un estado de conciencia llamado trance religioso, un suave trance hipnótico en el cual la voluntad consciente está despierta pero pasiva. La gente en esta condición son completamente conscientes de lo que está sucediendo a su alrededor y están grabando estos eventos en sus memorias exactamente como si estuviesen en un estado normal. También son capaces de pensar y actuar voluntariamente,
pero pueden hacerlo solamente dentro de ciertos límites muy bien definidos, sin quebrar el trance religioso y asumiendo conciencia normal. La identificación con una entrada sensorial puede hacer que la gente acepte cosas que rechazarían si fueran completamente conscientes, mientras la entrada no sea tan controversial o lo suficientemente desconocida como para quebrar su concentración. Cuando los creyentes religiosos dicen que sienten la presencia de Dios, se refieren a una comunicación telepática. La mayor parte de esta ingestión viene de otros miembros de la congregación o de la secta. Esto es usualmente una influencia más poderosa que cualquier otra energía enviada por espíritus. Así, hay una especie de reacción psíquica en cadena que ocurre ya que cada miembro de la congregación influencia las emociones y pensamientos de cada miembro de la secta, como una caja de cerillas que prende fuego en cadena o una reacción en cadena atómica. Este proceso crea una mente religiosa grupal, un egregor. Este estado de éxtasis religioso genera grandes cantidades de energía psíquica. Parte de esa energía pudiera ser directamente absorbida por cualquier espíritu teográfico presente, pero la mayoría de esto es redireccionado de regreso a la mente psíquica de los miembros de la congregación para adoctrinarlos con lo que fuese que los teócratas quieran que estos sientan o hagan. Esta es la esencia del control mental religioso. En otras palabras, un espíritu teocrático envía un mensaje telepático a las mentes de las personas que entran en estado de éxtasis religioso y generan poderosas oleadas de gran alcance telepáticamente transmitidas, que los programan a creer y actuar según los mensajes que reciben. La gente que está siendo controlada por este método lo disfruta más que cualquier otra cosa en la vida. Es altamente adictivo. Los teócratas hacen el proceso de control mental religioso lo más adictivo posible para esclavizar a los creyentes. Todo el círculo vicioso de pecado, culpa y perdón fue deliberadamente diseñado para crear un ciclo de adicciones que es casi imposible de romper. La última cosa que los teócratas quieren para los creyentes religiosos es parar de pecar. Los teócratas no confinan sus actividades a la religión y el ocultismo, sino que corrompen y controlan a los seres humanos a través de todas las actividades que producen ciertos estados alterados de conciencia. Los ejemplos incluyen usar medios electrónicos para propósitos pasivos, recreacionales, escuchando música popular por la radio o en grabaciones o en conciertos, viendo eventos de deporte televisados y shows de juegos y jugando los simples juegos de computadora, etc. Los teócratas no solo conocen más acerca de la psicología que los humanos. En una cruda analogía con computadoras, es como si la gente pueda manejar la entrada y salida de datos, y algunos tienen las suficientes habilidades profesionales para modificar levemente algunos programas, pero los teócratas no solo conocen el software mucho más a fondo, sino que tienen un acceso mucho más fácil al modo de comando, usado para modificarlo. Este modo de comando es la reacción telepática en cadena usada en el control mental religioso. Los psíquicos humanos entrenados también tienen acceso a él, al igual que los espíritus en el colegio invisible, pero es extremadamente difícil liberar a la gente del control teocrático. La mente de la persona promedia es operada por un software diseñado por los teócratas para mantener a la gente ignorantes de su existencia. Ellos simplemente no pueden entenderlo o creerlo, porque precisamente estas programaciones mentales que usan para entender y creer cosas llegan a conclusiones racionales de ciertas clases de información que fueron diseñadas por los teócratas. Los teócratas van refrescando y actualizando sus métodos y herramientas de control mental a los humanos. De otra manera serían olvidados. Los programas mentales que se usan para sacar conclusiones de información sobre temas espirituales fueron deliberadamente diseñados por los teócratas para que sean ilógicos e irracionales, para que parezcan ser de personas que son dementes. Una gran parte de las costumbres y creencias y reacciones instintivas emocionales que componen este ambiente social fueron creadas por la religión teocrática. El control mental religioso funciona poniendo a la gente en un estado alterado de conciencia, similar a un ligero trance hipnótico, y el pensamiento y conducta de la gente en tal trance religioso pueden ser influenciados por lo que ellos experimentan a través de los sentidos físicos durante el proceso. En otras palabras, las palabras del predicador pueden tener el mismo efecto como sugestiones post-hipnóticas durante una hipnosis regular. El control mental electrónico hace exactamente lo mismo, y a menudo a un grado mayor. Es incluso más adictivo que el control mental religioso. Así como el control mental religioso, el control mental electrónico funciona en dos niveles diferentes, uno en el físico y el otro en el psíquico. El nivel físico puede ser directamente observado con los sentidos físicos y analizado con el intelecto consciente.
el componente psíquico del control electrónico de los medios de comunicación, utilizan completamente diferentes mecanismos. Se necesita tener cuidado para no confundirlos. La gente no tiene que estar viendo un sermón o escuchando un himno para recibir mensajes subconscientes telepáticos de los mismos espíritus que controlan la religión fundamentalista. Ellos solo tienen que estar en el correcto estado de conciencia alterada, el cual lo produce automáticamente la televisión y la radio en todos los miembros de la audiencia que no han aprendido técnicas específicas para prevenirlo, para protegerse. Y ellos tienen que tener las líneas de transmisión de materia astral implantada en la parte derecha de su alma, vinculándola a la red. Esta idea de conectar líneas o cables a la parte derecha del alma recuerda una de las menciones de Carlos Castaneda, de cambiar el punto de ensamblaje, una ubicación del capullo luminoso del conocimiento donde todas las fibras del universo están enfocadas en nuestra percepción del universo. Así pues, los eventos deportivos y los juegos de azar en los casinos, por ejemplo, sirven la misma función en esta red como los servicios eclesiásticos y reuniones de avivamiento lo hacen en las redes de control mental religioso. El juego compulsivo, especialmente en eventos deportivos a través de una enorme red electrónica de apuestas, juega el mismo papel que hace el ciclo de pecado, culpa, perdón en la religión teocrática. Los teócratas están ahora activamente extendiendo esta forma de control mental. Muchos estados han legalizado varias formas de juegos de azar que conectan a la gente a las redes descritas anteriormente. Loterías estatales, carreras de caballos, incluyendo apuestas fuera de la pista, bingos. Los teócratas están cambiando su atención a actividades más naturales para las opiniones promedias y estilos de vida de los humanos de hoy en día. Los juegos de azar en los casinos en Nevada son uno de los más importantes campos de batalla en la guerra entre los teócratas y el colegio invisible. Una vez los espíritus teocráticos toman sus hilos de control sobre las personas jugando y apostando en los casinos, ellos continúan enviando mensajes telepáticos a las mentes de estas personas cada vez que ven ciertos programas de televisión, especialmente eventos deportivos y shows de juegos. Hay una guerra en curso y los inocentes pueden ser cazados en ella tan fácilmente como los combatientes. Personas que hacen caso omiso de este consejo y van a Nevada, por ejemplo, a Las Vegas a apostar de todas maneras, pueden minimizar el peligro si tienen cuidado de permanecer en un estado normal de conciencia. Si usted se intoxica o se cansa, los teócratas pueden ponerle a usted en el mismo tipo de trance que la gente que va a los servicios religiosos y comienzan a lavarle el cerebro. Ellos también pueden hacerle perder más dinero del que usted tenía intención de arriesgar. Esto ahora le sucede a la mayoría de la gente que va a los casinos solo por diversión. La banca electrónica interestatal, permitiendo avances de dinero en efectivo en casi cualquier tarjeta de crédito en los casinos, es en parte responsable de esto, pero la razón más importante es simplemente que la guerra en el cielo es más intensa que nunca y ambos lados están generando mucha más fuerza psíquica. El juego es adictivo como el alcohol o las drogas. A los teócratas les encanta convertir a las personas en apostadores compulsivos. Esto satisface sus propósitos del mismo modo en que vuelve adictos a las religiones, necesitando su inyección de perdón divino de los pecados.